malo. Oye, parece que no era tan malo porque él se enriqueció, o sea, de 180 millones que tenía en el 2004, imagínate, 1.800 millones, ¿cuánto habrán robado en Venezuela? Y es que una de las claves de esto es que él puso a toda su familia en puestos claves. ¿Y cuánto es el salario de un presidente en Venezuela? No sabemos, pero él como Fidel tenía a Venezuela como su caja chica, sobre todo a PDVSA, que era de donde sacaba. Exactamente, Si no ha cambiado, ellos deben ganar $20.000 al año. Si dólares. Oh, ok. Sí, bueno, te lo digo dólares. Viendo esto que hizo Vidiala, lo interesante es sobre la familia, los padres. Por ejemplo, en el año 2001, en diciembre 14 del 2001, ellos viajan a Cuba, directo a San Diego de los Baños. San Diego de los Baños es una propiedad que era en las afueras del pueblo, que era de los Cortina, el destacado locutor Humberto Cortina, que todos conocemos. Esa era la finca Cortina, que hoy es el Parque Nacional La Guira y tiene todo eso. Saliendo por esa carretera hacia La Palma, están las cabañas Los Pinos. Detrás de esas cabañas, los Cortinas tenían una casa que estuvo abandonada por muchos años, incluso estuvo hasta quemada. ¿Y Chávez estuvo allí? Fidel le regaló esa casa a los padres de Chávez. Es decir, la repararon, hicieron una carretera, pues eso está en el monte, eso está en plena cordillera. ¿Tiene propiedades en Cuba también? Fidel le dio esa casa porque el padre de Chávez, como tiene una parálisis completa en el lado derecho, él se da los bañoterapia en San Diego de los Baños. Y entonces él lo llevan... Baños de agua terminal, ¿no? Sí, termales. Entonces desde 2001... esa casa se habilitó con todo, carretera, puesto de mando, todo. Entonces, ¿de dónde sale todo eso? ¿Del petróleo, de PDVSA, claro, de las riquezas y no de solo Venezuela? no solo esa casa. Los que viven en La Habana saben que en Siboney toda la calle, que creo que es la 197, eso tiene un grupo de casas de protocolo, que se le llama. Bueno, en la etapa en que yo trabajé en Venezuela, la casa 8 y 9 eran las casas de Chávez. Es decir, la familia de Chávez tiene 22 casas, si no le han hecho más. Esas son casas de... ¿22 casas? No, 22 casas de esa zona, de protocolo, de esa donde zona se quedan los presidentes que... La familia de Chávez vive ahí cuando viene ahí. Eso es todo atendido por el Consejo de Estado. Pero lo importante de esto es que, por ejemplo, los padres de Chávez fueron los primeros que se le puso un médico o un equipo médico. No llegó primero barrio adentro, llegaron primero los médicos a atender la familia Chávez. Todos los familiares de Chávez tienen un equipo médico cubano, tienen un médico de familia. Sí, no, pero yo entiendo eso. Yo lo que quiero saber, por ejemplo, yo estaba leyendo que Cristina Kirchner recibió una carta de Chávez diciéndole exactamente los detalles de cómo quería que fuera sepultado y demás. ¿Dónde está la herencia? Eso es que lo tenían desde que él fue presidente, esté en algún lugar. ¿Cómo se puede sacar tanto dinero? Bueno, se gana nada más que 20.000 por ejemplo, dólares al año. se puede producir tanto dinero de la siguiente manera, que es la que un poco yo conozco porque era el trabajo también. Hay una denuncia hecha al gobierno de Cuba de que Fidel revende el petróleo que Chávez le manda, es decir, lo refina en La Habana, en Cienfuegos y en Santiago, y después lo revende a las pequeñas islas del Caribe. No hay que ser tonto. Pero si Cuba se está muriendo de hambre y no hay nada, ¿dónde está el dinero de ese petróleo que Fidel le revende a las islas pequeñas del Caribe? Eso tiene que ser un negocio entre Chávez y Fidel. Chávez, según usted, es que todos esos barriles que le da, que son millones, a Cuba, eso se revende a las islas pequeñas del Caribe. Por eso Cuba se va. Por eso Cuba se va del Pacto de San José. Cuba no pertenece a ese pacto. No, pero un momentico. El dinero que Hugo Chávez se metió en el bolsillo proviene del desfalco a su país. Claro. Vamos a ver. Y eso no entra en el desfalco. No es solamente que si Cuba vende o no. Pero no entra del petróleo que tú le das. Vamos a sacar un poquitico a Cuba el potaje. Por una razón. El señor Chávez, su dinero personal proviene de las arcas de PDVSA, de lo que le han vendido al mundo y las comisiones que cojan. Perfecto, tienes razón, pero eso entra en el desfalco ese también, porque si tú tienes el petróleo de tu país, tú se lo regalas a otro país, 90.000 barriles diarios, que ahora creo que son más, pero en aquel momento, y esos 90.000, tú los refinas y los revendes, y tu país sigue, y el país de nosotros sigue en la miseria. ¿Dónde está el dinero? Yo no estoy hablando de la fortuna de Venezuela y de PDVSA y demás. ¿Cómo llega al bolsillo personal para que Adán, su hermano, Argenis, el otro, Elena, cada uno tenga 10 millones? Bueno, ya eso es un mecanismo de ellos a ese nivel, que habrá que saber cómo lo hacen. Pero, por ejemplo, ya que preguntas cómo sale eso, Cuba no tiene emisiones diplomáticas en varios países de las islas pequeñas del Caribe. Por ejemplo, Trinidad y Tobago. Pero yo estoy hablando cómo es la transacción que llega al bolsillo de Chávez. María, imagínate la corrupción, por ejemplo, Asdrúbal Chávez es está encargado de PDVSA de la producción y los contratos. Y Asdrúbal es de Chávez. ¿Cuál es hermano de Chávez. O sea, imagínate que el tipo tiene a PDVSA como su caja chica.
el que controla PDVSA y todos los contratos que se hacen es su hermano. Él coge ahí el dinero, 350 millones para viáticos, 5 millones para viajes, lo que sea, es su caja chica. Y además, la empresa estatal eléctrica, que tiene un nombre raíces, se llama Coespel, creo que se esa es la otra, y esa es... Ahí está Argenis Chávez. Argenis Chávez, el otro hermano. Y Argenis fue el director, Argenis fue el director de economía de esa empresa, pero mira, en el año 2000... Huberto, aguántame, ahora a mí no voy me parece contigo, muy alocado lo que pasa con la familia Chávez, porque es lo que ha pasado con la mayoría de los presidentes de Latinoamérica. Por ejemplo, en el caso de Argentina, Menem, que era un delincuente, estafó al país y toda la fortuna que logró robar del Banco Nación, de todo, se depositó en las cuentas de la hija, del hijo, de la mujer, de la exmujer, e inclusive de la boloco que se hace la tonta, pero bien que ha metido plata ahí. Entonces, lo que a mí me llama la atención es cómo... Pero no a este nivel. No, a este nivel. No, porque está sentado en un coso de petróleo y está millonario. Mira, había un presidente en Cuba, José Miguel Gómez, que se le acuñó una frase que decía: tiburón se baña, pero salpica. Ah, ok. Todos los presidentes en todos los países estos latinoamericanos que han hecho la misma filosofía. Mira, vamos a la familia. Espérate, deja que termine y me voy a pausa. Ellos roban, corrompen alrededor. En Venezuela no solamente la familia de Chávez, porque si fuera la familia de Chávez, pues, bueno, estamos escandalizados. Pero de ahí para abajo todos los funcionarios. Ok, me tengo que ir a pausa, pero si multiplicamos 20.000 por 14 años que ha estado y lo comparamos esa cifra con los 16 millones que tiene cada uno, es impresionante. Ahora entendemos por qué hay que reaccionar y por qué no hay alimentos y por qué el pueblo está como está. Pausa y volvemos con los hits. Ha sido investigado por narcotráfico. Ahora no me acuerdo cuál es el nombre, que está en la cárcel y ha admitido que sí estaba en narcotráfico. Sí, pero no es Por Baduel. otra parte, Chávez le daba a los colombianos de la FARC que cruzaban la frontera, les daba la... Entonces ahí Mira, puede ser narcotráfico. Chávez le ha dado de todo a la FARC, pero no va a hacer este programa. Se puede hacer un programa hablando pero bueno, puede ser. del personal cubano que ha estado dentro de la FARC también, enseñándole a esa gente el marxismo y la asignatura de filosofía. Ok. Pero eso está pasando acá en la Florida, o sea, hay submarinos. No, pero el problema es que en los últimos años los narcotraficantes han empleado los submarinos. No es nuevo, esto no es nuevo. Esto está caminando hace rato. Y el tráfico viene de República Dominicana, que ha aumentado la violencia en el país precisamente por la entrada de colombianos, venezolanos, que se han entrado al país porque han cambiado el rumbo del narcotráfico. Pero, María, por ejemplo, ¿cómo se explica uno que Elena Frías, que es la mamá de Chávez, pasó de ser una humilde maestra a tener 17 millones? O sea, ¿qué maestra acumula ese salario y esa cantidad de dinero en tan pocos años? Ok, lo que no quiero dejar pasar por alto es eso. En la medida que pasan los años de ese chavismo, que iban pasando los años y que la familia se iba acomodando, empezó esa familia a vivir al margen de todo lo que estaba pasando en Venezuela. Eso mismo que dice ella de los anillos, de las joyas. Para llegar a una finca, a las dos fincas que yo conozco donde vivían los padres en Venezuela, tenías que sacar permiso un mes antes, no se podía entrar. Para llegar a casa de los hijos no se podía. ¿Por qué no se podía entrar? Porque ya ellos empezaron a vivir con esos privilegios y con esa riqueza, y ninguno, ni de los propios chavistas, podían llegar y ver, por ejemplo, en casa de doña Elena y del maestro, al padre de Chávez se le dice maestro, le traigo una foto donde estoy en su casa. En casa del maestro. ¿Usted tiene una foto del papá en la oficina de Chávez? del padre. Yo las traje hace tiempo y se las di para que las pusiera. En las dos casas sí he estado. Sí estuve en el año 2001, 2002 y 2003. Ok, dígame qué vio ahí. La mujer, el joyero que le trae la joya, la mujer que la peinaba, el tipo que venía y le traía las colecciones de gafas, ya que hablaste de la mamá. Es la familia que conozco de cerca. Los hermanos nunca estuve en su casa. Con los padres sí estuve en su casa. ¿Y a Elena lo conoce a Elena? Claro, Elena. Hábleme de ella. Mira, el general Amado Hernández, que ese es un general venezolano, era coronel, creo que ya es general. Ese fue el jefe de la secreta, el jefe de la inteligencia de los padres, del círculo de los padres. Yo quiero saber qué viste ahí, qué autos viste, qué tipo de relojes viste. Cuando pusiste el Homer Blanco, te dije, así el carro del padre. Los choferes de los padres, a partir del 2002, después de los sucesos de abril, eran cubanos. Eran reclutas del Servicio Militar General que ya manejaban el Palacio de la Revolución y los llevaron para allá. Los choferes de los gobernadores venezolanos, chavistas, en la etapa que yo estaba, ya eran cubanos, ya eran choferes cubanos, eran reclutas. ¿Cuánto auto había ahí, por ejemplo, en el garage? ¿Cuánta cantidad de carro había?
3, 4, por ejemplo. Un Homer blanco así mismo es del padre. Ok, ¿qué más? Un Audi, siempre un Audi. El viejo siempre tenía un Audi. Siempre lo han movido un Audi. A lo mejor le han cambiado ¿Qué tipo de muebles había? Si viste joyas. Había obras de arte ahí, había obras de arte reales. Sí, artesanía china, estos búcaros grandes. Fotos. Hacer a China falso. ¿Sabes, María? No, pero mira, muchas fotos. Será China era falso, fíjate. Esta gente tiene la obsesión con los relojes, igual que los comunistas siempre tuvieron obsesión con los Rolex. Ellos tienen con los Patek Philippe, que vale, uno de los más baratos vale $500,000. ¿Tú sabes qué colecciona? Los comunistas ¿Tú sabes qué colecciona el padre de Chávez? Así inválido como está. Monturas de caballo. La silla de montar a caballo. Tenía 12, 13, 14 monturas diferentes que se los regalaba, se los traían de regalo. ¿Y viste joyas, Elena, por ejemplo? No, se las vi en las manos, yo no entré nunca a los cuartos de Elena. Pero venía una persona, un joyero Sí, tenía un joyero que te traía joyas. Una vez nosotros tuvimos que esperar las porque mandaba a hacer especial. Una vez tuvimos que esperar que íbamos a salir con ella para un acto por el 26 de julio en el estado Lara. Ellos iban de invitados. Oye, pero de ese potaje tú eras un chorizo por lo menos adentro, porque es increíble. Escucha. Entonces estábamos ahí, bien metido de potaje. Estábamos ahí y teníamos que esperar que ella se probara con el joyero una joya que le estaba. Para ir al acto político comunista. No, porque ella las iba a comprar. ¿Te acuerdas algún número de cuánto costó? ¿O cuán grande era la piedra? Pero sí la veía que le estaban probando una sortija, le estaban probando unos aretes, le trajeron una bandeja con unas cadenas. Recuerdo eso. Entonces, la persona que vemos ahí, una señora humilde, no tiene nada que ver con esta persona. Es muy mandona, es muy mal hablada, es muy falta de respeto. A ver, hace una historia, una anécdota. Como el hijo. Por ejemplo, nosotros llegábamos a buscarlo. Lo va a buscar el chofer, lo va a buscar la gente, los decanes de la embajada. Un momento, estoy ocupada. Ahora no estoy para nadie. Trataba mal a la gente. Trataba mal a la gente. Insultaba a la gente como Chávez. Con ella, a los que trabajaban en la casa. Domésticos pueden haber allí 10 personas. Pero entonces esto que vemos, los insultos de Chávez, ¿de ahí vinieron? Puede que sea que vengan de ahí Humberto, también. te hago una pregunta. ¿Usaba ropa de diseñador así especiales? O... Siempre estaba muy elegante la vieja, nunca la vi en bate casa. Sí. Desde que empecé a verla, nunca la vi en bate mujer casa. que vimos en el sepelio, la mujer que vimos ahí llorando, vestida sencillamente, no tiene nada que ver con esta persona. Cuando iba a cualquier acto que lo invitaba a Cuba, que eran los actos que yo fui con ella, muchas veces iba muy bien vestida. ¿Se comportan como una realeza entonces? No, si no sabe ni hablar, qué realeza. Pero bueno, o sea, tú también eras de una familia privilegiada. Yo quiero asentar una cosa. Ningún jefe de Estado va a poner a su familia mal. Los jefes de Estado, generalmente en Hispanoamérica, han robado. Como ha robado pero Chávez. el capitalismo no es así. Y en Cuba como ha robado Chávez, que ha robado a lo bestia, como ha robado Menem, como robaron los Kirchner, como han robado. Bueno, eso en Latinoamérica, todos. Pero fructuoso, eso en Latinoamérica y con estos dictadores de izquierda que son los que más roban. Porque el capitalismo, cuando tú tienes un salario, como aquí el presidente Obama, tú tampoco puedes convertirte de la noche a la mañana. Un momentico. ¿Tú viste algo de eso en Cuba también? En Cuba era igual, porque tú estabas... En Cuba no puedes decir que en Cuba fueron distintos, o sea, no sabes los niveles de millones, pero los gastos... Pero los 17 gastos, millones no, nadie que yo conozca, no existe porque tú cifras. Conoces a Mariela. Pero tú no puedes decir que hay una cifra de bancos ni nada, eso yo no lo puedo decir. Mira, Chávez tenía un avión que popularmente... Chávez tenía un avión que le decían... Aguántame, Alberto, me tengo que ir a pausa y regresamos con los hits, quizás volvamos a Chávez después. Pausa y volvemos.